Proinversión en un periodo tan cortito de tiempo? Porque ellos iban a ir a Palacio de todas maneras para la firma de contrato. Usted recibió el 4 de agosto del 2005 los informes de Percy Velarde Zapater, así como del estudio Monroy Abogados. El 4 de agosto yo recibí el informe del señor Percy Velarde a golpe de 5 o 6 de la tarde, más o menos. ¿Y del estudio Monroy? Del estudio Monroy, ya estando en Palacio, se faxió de Proinversión el informe del estudio Monroy. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Quién le alcanzó este fax? No le podría decir, estábamos en Palacio, estábamos parados en una sala, no era una sesión formal, estábamos todos parados en una sala, está el presidente del comité y el presidente del comité explicó que habían dos cosas importantes que quiero precisar, que se habían recibido las declaraciones juradas que se les pidió al adjudicatario de la Buena Pro, donde se les acompañó el oficio de Contraloría que llegó ese día para que ellos ratificaran o no ratificaran que estaban impedidos o no de suscribir. Ellos presentaron una nueva declaración jurada señalando que no se encontraban impedidos, que era falso lo que manifestaba la Contraloría. También era importante la opinión del asesor jurídico que la manifestó en el comité y que se le pidió que asistiera a Palacio. Nosotros nos trasladamos del Ministerio de Economía y Finanzas a Palacio en pocos minutos, estábamos a 2 cuadras, y el asesor legal que venía de San Isidro, oficio Petroperú, no llegaba, ¿no? Por eso usted vio el informe de Percy Velarde Zapater entre las 5 y las 6 de la tarde. Sí, en la tarde. Él terminó su informe en la tarde, digamos. ¿Congresista Costa? Gracias, Presidenta, si me permite. 5 o 6 de la tarde el informe de Percy Velarde, usted lo ve en su despacho, sí, por escrito. En Palacio más bien les informan a qué horas que ya se emitió el informe de Juan Monroy, quién lo informa y si tenía el informe a la mano en ese momento. Sí, ¿Recuerda la hora? El presidente del comité tenía ya la hora. Más o menos, digamos, grosso modo. Esto es antes de la firma todavía, obviamente. Sí. 1 de la tarde, 2 de la tarde, más o menos. O sea, el informe Monroy ya se tenía a la 1:25, 1:27, porque cuando se reanuda la sesión, ya en Palacio de Gobierno, ya el presidente del comité ya tenía el informe de Monroy. O sea, no es solo, gracias Presidente, con esto termino, o sea, no es solo Monroy ha visto y dice que procedamos adelante porque no hay incompatibilidad, sino que hay un informe, digamos, ese informe que está fechado el 4 de octubre llega a esa hora. Sí. No, llega Proinversión antes. Y de Proinversión lo mira el comité que está una parte en Petroperú y una parte en Palacio, porque está el presidente del comité en Palacio. Eso hay que tener claro, ¿no? O sea, y el informe de Monroy a Proinversión, se da cuenta de ese informe el comité, le informa al presidente del comité, Sergio Bravo, que está en Palacio, que había llegado el informe, le faxean el informe y ese informe él da cuenta. Y el señor, y eso sí me acuerdo clarísimamente, el ministro de Transportes, el señor Ortiz, cuando se lee el informe, él dice, ¿qué significa la palabra inocuo? Me acuerdo de ese hecho clarísimo. Entonces, me parece que hay un poco de dudas, el ministro Ferrero le contesta, sin valor alguno. Entonces hubo una especie de... Por la forma que contestó el señor Ferrero, 2 personas se rieron, digamos, una cosa así, ¿no? Pero me acuerdo mucho ese escenario. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. ¿Usted podría hacer una correlación de tiempos, por favor? Sí, cómo no. Entre lo que se traslada, usted decía que se iban del Ministerio de Economía y Finanzas a Palacio, y lo que tienen el primer informe que les llega y en lo que llega el fax del estudio Monroy, que en físico primero entiendo llega a la oficina de Proinversión. No me queda claro, porque ustedes tienen un periodo, hacen como un receso.
Si usted pudiera fijar Sí, cómo las no. horas con un cronograma, gracias. Sí. A las 10 de la mañana del día 4 de agosto se inician los actos de cierre en Palacio de Gobierno. Estaba presente el comité especial, el señor Sergio Bravo, estaba el notario, y estaba el asesor legal del comité de ese proceso, el doctor Miguel Sánchez Moreno. A su vez, en Proinversión estaba el comité especial, ¿no? Sí. Que participaba Sergio Bravo por vía telefónica, 10 de la mañana. Estaba el doctor Percy Velarde, el señor Alberto Pascofón y el señor Patricio Barclay. A las 10:02 se recibe el oficio 262-2005 de la Contraloría, donde se informa de los procesos judiciales. A las 10:15, el comité especial, estando en Proinversión, toman conocimiento del oficio de la Contraloría. A las 10:40, ya en la sesión 270 del comité, que participan los miembros más el señor Sergio Bravo por teléfono, deciden continuar con los actos de cierre en Palacio, suspender la firma de los contratos, pedir la opinión a los consorcios sobre el informe de la Contraloría, solicitar la opinión del gerente legal, solicitar la opinión de un estudio de abogados de prestigio y suspende la sesión. Por supuesto. Es decir, a las 10:40 de la mañana se suspende para pedir cuántas diligencias, si pudiera usted enumerar las diligencias que ha pedido. Estamos a nivel del comité. Usted dice que hacen una interrupción para trasladar y continuar la sesión en Palacio de Gobierno. Pero ¿qué se corta? Es que son dos. Una es el comité, Sí. con los miembros del comité, y otra cosa es el Consejo Directivo de Proinversión. Yo ahorita estoy narrando lo que pasó en el comité. Lo que pasó en el comité. Ustedes deciden suspender para pedir, dice, opiniones. ¿Y cuántas diligencias más piden, por favor, si las pueden enumerar? Eso es a nivel del comité. Yo no participo a nivel del comité, pero he leído el acta. Usted está señalando actividades. Sí, Usted está señalando, si pudiera detallar cuáles son. sí. El comité decide continuar con los actos de cierre en Palacio. Le leo el acta mejor para que... Es el acta 270 del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, del 4 de agosto. Entonces, ellos toman conocimiento del oficio de la Contraloría. 2. En esta sesión, recibido el oficio, invitan al gerente de la Oficina Legal de Proinversión, al tutor Percy Velarde. 2. Deciden poner en conocimiento el consorcio concesionario Interoceánica Ñambari-Iñapari y al consorcio concesionario Interoceánica Urcos-Inambari lo comunicado por la Contraloría General de la República mediante el oficio 262-2005 para su opinión debidamente documentada, encargando al secretario de actas la elaboración, suscripción y remisión de las comunicaciones correspondientes. 3. Establecer en base a la opinión vertida por el gerente de la Oficina Legal de Proinversión que no existe impedimento alguno con la constructora Queiroz Galbao para continuar con los actos de cierre hasta la suscripción del correspondiente contrato de concesión. 4. Solicitar la opinión del gerente de la Oficina Legal de Proinversión y de un estudio de abogados de primer nivel en temas procesales civiles sobre los alcances del contenido del referido oficio de la Contraloría. Porque era un oficio donde decía que habían personas jurídicas que tenían procesos pendientes, ¿no?
Entonces se requería la opinión, aparte del gerente legal, la opinión de un experto en temas procesales, ¿no? Los abogados no somos todistas, o sea, somos tributaristas, procesalistas, entonces en Proinversión no éramos procesalistas, o sea, necesitamos la opinión de un procesalista que viera sobre el tema. Y 5, disponer la continuación de los actos de cierre, o sea, que se continúe viendo la documentación, todo, suspendiendo el acto de suscripción de los contratos, de los tramos 2 y 3 y la devolución de las cartas fianza de garantía de validez, vigencia de la oferta y recepción de las cartas fianza de garantía de fiel cumplimiento de construcción de obras y garantía de fiel cumplimiento de contrato de concesión. Sí, gracias, congresista Aramayo. ¿Cuándo se redactó el acta de la sesión del 4 de agosto? El acta yo empecé a redactarla, bueno, en la sesión, empecé a hacer apuntes, ¿no? Luego ya en la oficina, golpe de 5, 7 de la noche más o menos empecé a redactar el acta, y el director ejecutivo me pidió, que da la importancia de esta acta, que por favor teníamos programado una sesión al día siguiente, el 5 de agosto, que terminara el acta y la adjuntara a la sesión del día siguiente. O sea, la redactó ese mismo día. Ese mismo día no terminé, ya me fui a mi casa y digamos me levanté muy temprano, 6, 7 de la mañana, para tener el acta más o menos 7, 8 de la mañana. El proyecto de acta. Una pregunta anterior a esto. ¿Quién le entregó los informes legales, tanto el de Zapater como el fax? El de Percy Velarde, Zapater, me lo hicieron llegar y me hicieron también llegar el informe del doctor Monroy. Ese mismo día... ¿A quién le entregó usted esos informes? No, me entregaron a mí. Ya, se lo entregaron, pero usted al mismo tiempo, ¿a quién se los entregó durante la sesión? No. En la sesión, que ya estamos en... que son dos cosas paralelas, ¿no? En la sesión en Palacio, cuando se apertura la sesión, a las 13:27 se reanuda la sesión en Palacio. Nos trasladamos del MEF a Palacio. Y en Palacio el presidente del comité informa que tenía ya las declaraciones juradas de los postores, adjudicatarios de la Buena Pro, y tenía el informe legal del doctor Monroy. Y se lee el informe legal del doctor Monroy. ¿Y el de Percy Velarde? Entonces yo digo, conociendo cómo que lo importante, yo llamo al doctor Percy Velarde, que está invitado a la sesión, pero que no llegaba, porque nuestro traslado fue del Ministerio de Economía y Finanzas a Palacio y él se trasladaba desde San Isidro, ¿no? De Proinversión. Entonces yo le dije, Percy, ¿vas a llegar? Estoy en camino. ¿Pero vas a llegar? Bueno, ya. Entonces, acá estoy con los señores ministros, estamos en una sesión sumamente delicada, queremos saber tu opinión legal. Y él dijo, yo avalo la opinión del doctor Monroy. He visto el informe del doctor Monroy y lo estoy avalando. Pero recomendó que las declaraciones juradas presentadas por los postores fueran revisadas posteriormente. Si esas declaraciones juradas eran falsas, todo quedaba nulo y el Estado podía iniciar un juicio de daños y perjuicios contra esa persona que había emitido una declaración jurada falsa. Digamos, entonces, al momento de tomar la decisión no existía el informe de Percy Velarde. No, sí había opinión legal. O sea, pero opinó, sí. Digamos, telefónicamente dijo, sí, estoy avalando el informe que se está enviando por fax. Sí, bueno, todos los comentarios que él puso y explicó, ¿no? Pero sin un informe en físico que llegó recién a las 5 o 6 de la tarde. No había informe físico en ese momento. ¿Quién le dio conformidad al informe emitido por Percy Velarde Zapater y el del estudio Juan Monroy? Eso o sea, no es que sea conformidad. Esos informes finalmente fueron pedidos por el comité especial, ¿no? O sea, esos los pidió y avaló el comité especial, ya, digamos, los adoptó. Sí, digamos que sí. Porque el comité especial, cuando... ¿A qué hora y quiénes del comité especial recibieron estos informes para adoptarlos en la toma de decisiones? El informe del doctor Monroy ha llegado
antes, a la 1:00 acá tengo el HTD, a la 1:07, eso ya se pasa a conocimiento del comité, y el comité lo faxea al presidente del comité que estaba en Palacio. ¿Existió alguna autorización para que considere dichos informes en el acta de la sesión 109? Era fundamental hacer mención a toda la documentación y opiniones que se habían vertido para que los ministros tomaran el acuerdo. ¿Quién le otorgó esa autorización para considerar esos informes? No, Era su obligación. Era mi obligación que... ¿Nadie conversó con usted con respecto a sus informes y su inclusión o determinada redacción en el acta? Cada vez que hay una sesión, yo digo, visto el informe tal, visto. Los ministros, si consideran que el acta está equivocada, pueden observar los asesores, ¿no? Pero esa era... Como yo he hecho más de 443 actas, era mi forma de trabajar y nunca había sido cuestionado, ¿no? Esta presión para que se haga el acta ese mismo día, ¿por parte de quién fue? Director ejecutivo. ¿Del señor Cornejo? Sí. ¿Alguien más? No, él me dijo, dada la importancia de este acto que se ha visto, es mejor de inmediatamente que hagas el acta, porque yo me tomaba mi tiempo, 2 días para hacer el acta, ¿no? Inmediatamente hace el acta y que mañana aprovecha la sesión que va a haber del Consejo y la presentas para que la apruebe. En el Consejo Directivo, ¿quién leyó el informe de Monroy? El Consejo Directivo, el señor Sergio Bravo. Y es una pregunta en realidad de opinión. Se le consulta, ¿por qué ningún integrante del Consejo asistente a esta comisión recuerda haber visto el informe? ¿Por qué cree usted que todos han dicho no lo vi, no lo vi, no lo vi? Porque todos han dicho lo mismo. No han dicho todos. Perdóneme que le interrumpa, que discrepe. Yo vi por canal del Congreso, el día 3 de abril, al señor José Ortiz Rivera, ministro de Transportes, que dijo textualmente, el informe de Monroy se envió por fax a Palacio, y yo lo vi, y le pregunté al doctor Ferrero qué significaba la palabra inocuo. Los demás han dicho que no lo vieron. Es posiblemente que no lo hayan visto porque lo ha recibido el presidente Sergio Bravo, no sé si han sacado alguna copia, pero el ministro de Transportes ha aclarado que él sí lo ha visto. El señor Monroy manifestó que era materialmente imposible absorber el cuestionamiento de la vicecontralor el día 4 de agosto del 2005, puesto que debía cotejar ante los mismos juzgados la naturaleza de los procesos judiciales e identificar a los involucrados para emitir una opinión válida, lo cual le tomó varios días. ¿Cómo explica usted que en el acta de la sesión 109 se haga referencia a la emisión tanto del informe legal de Proinversión y la del estudio Monroy Abogados, los cuales habrían sido emitidos en aproximadamente 18 minutos de haber sido requeridos? Ya. Yo tengo una teoría. Yo creo que el doctor Monroy, cuando viene a la comisión que usted, que ahora preside, el doctor Monroy no vino premunido ni preparado con sus informes ni nada. Simplemente él recordaba que había trabajado los informes varios días. Lo que no recordaba es que había emitido 4 informes, ¿no? Pero la contratación del doctor Monroy era para que emitiera ese día un informe. O sea, se necesitaba para ese día un informe, necesitaba un día para una semana después, se necesitaba para ese día un informe, porque ese día los ministros que tenían que tomar un acuerdo. No se requirió un informe para el día 5, 6, 7, se requería para ese día. ¿Me permite una interrupción, Presidenta? Congresista. Para esta teoría que esboza el invitado, señora Presidenta, ¿qué elementos tiene? ¿Por qué nos ha desarrollado esta teoría de los 4 informes? ¿Qué le permite llegar a esa conclusión? De que acá tengo los informes que él ha presentado, los 4 informes en fechas posteriores, y que él mismo manifestó que él no tenía copia de ningún informe, que su estudio de abogados guarda todos sus informes un periodo de tiempo, y vino a esta comisión sin ningún tipo de informe. Entonces él me parece que no recuerda que Proinversión lo contrata para que ese día emitiera un informe. Y el informe, si usted lo mira, acá está,
realmente la absolución de la consulta es una página y un párrafo. Todo lo demás son antecedentes. Entonces, y no son 18 minutos. De haber sido contratado el doctor Monroy, me imagino, cuando se suspende el comité, 10:40, eso, ¿no? Y esto llega a la 1, o sea, no son 18 minutos. Presidenta, por su intermedio. O sea, se contrata al estudio del doctor Monroy, se le encarga el informe, porque un contrato tiene que tener un objeto, Sí. para que emita opinión, se traslada la solicitud, elabora el informe con una evaluación, tiene que haber una prognosis, y demora en trasladar todo. ¿En cuánto tiempo, señor? Y si eso es habitual, ¿no? No, o sea, por inversión no sigue la ley de contrataciones. La ley de contrataciones se exonera por inversión de esos trámites. O sea, se puede hacer una contratación directa. Por su intermedio, presidenta. Yo no digo que hay una convocatoria. Lo que digo es que para materia de este tema se le ha contratado al estudio Monroy, se le ha pedido el objeto de la opinión, ha tenido que haber una orden. Yo no sé cuál es el mecanismo por el cual se le pide la intervención a Monroy. Él emite la opinión y traslada la opinión. O sea, no son 18 minutos, pero evidentemente es un tiempo récord, presidente. Serra. O sea, Un comentario. En realidad, fíjese usted, y es a propósito de lo que acaba de comentar con respecto a la presencia del exministro Ortiz. La redacción del acta dice: acto seguido, todos los señores ministros realizaron comentarios y luego de un amplio debate y de revisar minuciosamente el oficio de la Contraloría General de la República y la documentación alcanzada por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, en especial las nuevas declaraciones juradas presentadas en la fecha por constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A. y el informe del doctor Juan Monroy Gálvez, ojo, luego de un amplio debate y revisar minuciosamente, y el informe del doctor Juan Monroy Gálvez, en el cual se concluye que el oficio de la Contraloría es inocuo. Siguen frases. Todos los que han estado acá no dicen que no conocieron del informe, sino que no lo tuvieron a la vista, escucharon. sí. Lo que debió haber leído el señor Sergio Bravo Orellana. Sí. Sin embargo, ninguno ha dicho haberlo tenido a la vista. O sea, todos afirman no haberlo tenido a la vista. El ministro de Transporte dice que sí. En la sesión que yo he presenciado, del 3 Todos de abril... han escuchado, No. han tomado conocimiento. Él dice, el informe Monroy se envió por fax a Palacio y yo lo vi. Y le pregunté al doctor Ferro qué significa la palabra inocuo. Yo lo he puesto entre comillas, o sea, he tomado nota de esa sesión. ¿Sí? Todos los demás, ninguno lo vio. Sin embargo, en la redacción del acta dice de revisar minuciosamente el informe del doctor Juan Monroy Gálvez. Claro, porque lo relata el presidente del comité, ¿no? ¿Esa será una revisión minuciosa en la redacción de un acta? Pregunto, Sí, porque hay comentarios a las conclusiones del informe, entre las cuales está del doctor, el ministro de Transportes. Pero lo importante es, señora presidenta, son dos hechos. La importancia son las declaraciones juradas del adjudicatario de la Buena Pro. Usted redactó el acta de la sesión 109. Es correcto. ¿Alguien le pidió ajustar los horarios y el señalamiento de las personas que debían estar presentes dicho día? Absolutamente no. ¿A quién le remitió esta acta para su conformidad? Al director ejecutivo. ¿Solo a él? Solamente él. ¿Alguien le observó el director ejecutivo el proyecto del acta? No lo observó. ¿Cuándo se suscribió esa acta? El acta se suscribió las semanas siguientes. La semana siguiente. Sí, o sea, se aprueba al día siguiente ¿Ya? y después de aprobación viene el acta, como he comentado al comienzo de la sesión, el acta de firmas, ¿no? La firma de las actas no es fácil, ¿no? Correcto. ¿Conoce usted al señor Jorge Enrique Simões Barata? Sí, ¿De qué circunstancias? que iba por inversión, pero nunca he tenido una reunión ni conversado con él. ¿Alguna otra persona vinculada con la empresa constructora Norberto Odebrecht? A ninguno, señora. ¿De Graña y Montero? A ninguno. ¿Queiroz Albao?
Ninguno. Andrade Gutiérrez. Tampoco. Camargo Correa. Tampoco. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado, el doctor Becerra. Tengo algunas preguntas sobre temas que ya se han mencionado y simplemente quisiera precisar algunas cosas. En relación con la sesión del 4 de agosto, la principal interrogante es cómo el comité y el Consejo Directivo de Proinversión resuelven un problema que se suscita con el informe de la Contraloría y lo resuelven tan rápido. Y entonces hay dudas, sabiendo de que hay de por medio un soborno de 20 millones de dólares que benefician al expresidente Toledo, hay dudas de que esto se entiende como que la Contraloría llama la atención de algo muy, muy irregular, que incluiría incluso el soborno, digamos, se le agrega ese componente que es subjetivo, que es inevitable, y entonces no se puede explicar cómo la reacción es tan rápida cuando está de por medio la suscripción de un contrato como este. Entonces no sé si nos puede ayudar usted. Sí, con me gusta. Solo poner sobre la mesa una cosa que se olvida y que nos señaló el señor Percy Velarde acá, que en realidad la rapidez con que se actúa tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, que la buena prop se había otorgado ya mes y medio antes. Segundo, que la Contraloría no, digamos, llamó la atención sobre quiénes eran los principales postores y qué juicio tenían antes del otorgamiento de la buena prop. Tampoco lo hizo inmediatamente después. Esperó al día de la firma del contrato. Entonces, primera pregunta es, ¿esto ocurría? ¿Esto es más o menos normal? ¿A qué atribuiría usted, con la experiencia que tiene, larga, más de 11 años, al frente digamos, integrando el equipo de Proinversión, que esto ocurriera? Segundo, lo que dice Percy Velarde, a mí me parece convincente, es la Contraloría dice, estas empresas estarían impedidas de contratar porque tienen juicio con el Estado. Y lo que él dice es que, digamos, lo que se hace es contrastar la lista que manda la Contraloría con las empresas que van a suscribir. Y resulta que hay, digamos, no son las mismas empresas. Claro, Odebrecht tenía 60 empresas, pero la ley no decía si una empresa del grupo tiene un juicio, sino es si la empresa que va a subir el contrato tiene un juicio. Entonces, se constata que son empresas del grupo, pero no la empresa que va a suscribir. Entonces, eso es lo que hace que sea tan rápido, que Velarde llegue a una conclusión y que Monroy produzca su informe rápidamente, porque eso era todo lo que en ese momento había que constatar. Los 3 informes posteriores de Monroy ya tienen que ver con el seguimiento que él hace en los juzgados para constatar si efectivamente existen o no juicios. Y segundo, lo que también explicó Velarde, que me parece satisfactoria como explicación, es que se les exige a las empresas que van a firmar una segunda declaración jurada. O sea, estos contratos exigen una declaración jurada. A raíz del informe de Contraloría se les pide que vuelvan a ratificar que esas empresas no tienen ningún juicio con el Estado. Y esas nuevas declaraciones juradas, como usted ha dicho, se presentan y nunca se cuestionó que no fuera cierto lo que se decía en esas declaraciones juradas. Entonces, no sé si usted podría, digamos, su línea de interpretación considera estos argumentos plausibles, convincentes, o qué otros argumentos tendría usted, digamos, para explicar la rapidez, qué es el principal elemento de desconfianza en torno a esta reunión. Por internet, presidente. Continúe, señor Ítalo. Muchas gracias, señor Castro. Señor congresista Costa, aparte de lo que usted ha manifestado en cuanto a la declaración del doctor Percy Velarde, el 4 de julio del año 2005 salió una publicación en el diario Perú 21 sobre las noticias o los procesos judiciales contra Odebrecht, ¿no? Y mediante oficio 71-2005 CPI Proinversión se solicitó a los consorcios ratificación de los alcances de sus declaraciones juradas. O sea, ya había el 11 de julio se le solicitó a los postores, en base a una publicación de un diario, de que si ustedes estaban inmersos en eso.
Y el 18 de julio se acompaña al consorcio nuevas declaraciones juradas. Es importante saber que la buena pro ya se había otorgado y que el acto de fecha de cierre era un acto, digamos, protocolar de firma. Es importante saber de que este era un contrato de ejecución continuada, no era un contrato de ejecución inmediata. ¿Cuándo es un contrato de ejecución inmediata? Yo compro una casa al contado o un terreno. Un contrato de ejecución de prestaciones recíprocas continuadas que yo la compro a plazos. O sea, ese contrato va a continuar. Este era un contrato de ejecución de prestaciones continuadas. O sea, si se firmaba el contrato ese día o se firmaba el contrato un mes después, al Estado no le ocasionaba ningún perjuicio, porque el Estado no paga absolutamente nada. Era un contrato de prestaciones conmutativas, de prestaciones recíprocas, de ejecución continuada. El Estado iba a abonar parte de la obra cuando la obra esté terminada y empiece a operar. O sea, el Estado no iba a gastar absolutamente nada si se firmaba ese contrato en ese momento. Entonces, ya teníamos una declaración jurada, ellos habían presentado una declaración jurada dentro del proceso. A raíz de una publicación del diario Perú 21 del 4 de julio, se le pide nuevamente al consorcio que emita nueva declaración. Y el 18 de julio emite nuevas declaraciones. Lo que causa sorpresa es que la Contraloría, el día del acto de la firma del contrato, a las 10 de la mañana, envíe ese oficio. Pero hay que notar que la vicecontralora no dice paren el proceso. La vicecontralora a ver si encuentro el documento. La vicecontralora nos dice, tengo que dirigirme a usted respecto al proceso de... Acá tomó conocimiento que las empresas constructoras Norberto Odes, Graña, Montero y constructora que formarían parte de los consorcios que han obtenido la buena por los tramos 2, 3 y 4. Sobre el particular, el menester indicar que los reportes que obran en la Procuraduría Pública, adscrita a la Contraloría, se ha identificado que las indicadas empresas tienen procesos judiciales por y contra el Estado. Tal como se detalla en el anexo que se adjunta a la presente, y adjunta un anexo, ¿no? No tiene firma el anexo.